Hay algo aterrador en darte cuenta de que quizás tu vida nunca fue realmente tuya, tus emociones, tu culpa, tus reacciones. Y si gran parte de eso nunca te perteneció. Y si has estado cargando el dolor de otros, interpretando papeles que no elegiste y perdiendo partes de ti misma solo por ser la buena, la fuerte o la empática. Carl Jung creía que el verdadero peligro en la vida no viene de lo que vemos, sino de lo que nunca cuestionamos. Y ahora mismo, puede que haya fuerzas moldeando tu mente que no tienen nada que ver con lo que eres en esencia. En este video, vamos a revelar 6 trampas psicológicas que Jung advirtió. Trampas silenciosas que se esconden en las relaciones, en la familia, en patrones emocionales y a veces incluso en tu amabilidad. No se trata de personas malas, se trata de cómo el dolor inconsciente se mueve dentro de nosotros, cómo nos controla y cómo nos roba la claridad. Lo más inquietante, todo esto se siente normal, hasta que un día te despiertas cansada, ansiosa, perdida, y no sabes por qué. Pero cuando aprendes a identificar estas fuerzas invisibles, la proyección, la máscara social, la fusión emocional, ya no podrás verte ni ver a los demás de la misma manera. Y más importante aún, aprenderás a liberarte, aprenderás a amar sin perderte, a ayudar sin convertirte en rehén, y a proteger tu mente de invasiones emocionales que no piden permiso antes de entrar. Si alguna parte de ti se ha sentido drenada, manipulada o emocionalmente saturada, necesitas ver esto. Tu libertad empieza con la conciencia. Hay una guerra silenciosa ocurriendo a tu alrededor, y lo más probable es que ya seas parte de ella sin saberlo. No es una guerra de puños ni de armas, es una guerra emocional, de suposiciones, de fuerzas invisibles que entran a tu mente sin tocar la puerta. Esta es la guerra de la proyección. Carl Jung nos advirtió, lo que una persona se niega a confrontar en sí misma no desaparece. Busca otro lugar donde vivir, y si eres alguien amable, empática o simplemente emocionalmente disponible, ese lugar probablemente eres tú. Cada vez que alguien te culpa por su dolor, te avergüenza por tu alegría o te hace sentir responsable por su caos, hay una proyección actuando. Pero ¿cómo te defiendes de un arma que ni siquiera puedes ver? Proyectar es descargar el dolor no resuelto en otro, confundiendo tu identidad con su guerra interna. Es como grafiti emocional. Pintan sus miedos sobre tus paredes y luego lo llaman realidad. Para Jung, esto no era una rareza psicológica. Era un mecanismo de defensa profundamente inconsciente. Las personas ven en los demás lo que no pueden tolerar en sí mismas. Su rabia se convierte en tu problema, su inseguridad en tu ofensa y su vergüenza en tu culpa. Con el tiempo, si no tienes cuidado, empiezas a creerlo, a internalizar ese ruido, a cargar emociones que no te pertenecen, y poco a poco pierdes el sentido de quién eres. Te preguntas constantemente, ¿fui muy dura? ¿Seré yo la egoísta? Pierdes el sueño repasando conversaciones, intentando descifrar un dolor que ni siquiera era tuyo. Pero aquí está la verdad. La proyección no solo distorsiona tu imagen, reescribe tu historia, te arrastra a papeles que nunca elegiste, villana, salvadora, traidora, y como opera bajo el radar de la conciencia, a veces se disfraza de amor, de lealtad, de responsabilidad, pero no es ninguna de esas cosas. Es manipulación envuelta en confusión, y la confusión es el terreno perfecto para el control. Piénsalo en tu vida diaria. Esa compañera de trabajo que se siente amenazada por tu calma, ese familiar que te culpa por cada tormenta emocional, esa pareja que convierte tu alegría en un ataque personal. No son incidentes aislados, son síntomas de una infección más profunda, el inconsciente invadiendo lo consciente a través de proyecciones sutiles y repetidas.
Dejas de ser persona y te vuelves espejo. Pantalla donde otros proyectan su pasado no sanado. Y si no te das cuenta, terminarás cargando historias que nunca fueron tuyas. Pero, ¿por qué algunas personas son más vulnerables que otras? Jung creía que la empatía, ese gran don humano, también podía ser una trampa. Cuando eres muy empática, no solo escuchas el dolor del otro, lo absorbes, lo quieres resolver. Te sientes responsable por aliviar lo que el otro se niega a enfrentar. Y al hacerlo, abres la puerta, no al amor, sino a la confusión psíquica. Es como ofrecerle a alguien tu abrigo y despertar con todo su guardarropa sobre tus hombros. Tú no aceptaste ese peso, pero ahora lo llevas puesto. Y hay algo que debe quedar claro. La proyección rara vez es intencional. Estas personas no son malas, son inconscientes, y eso es lo que las vuelve peligrosas. Alguien que conoce su oscuridad puede manejarla, pero quien la ignora, la convierte en un arma sin darse cuenta. Secuestra tus emociones creyendo que está expresando las suyas. Cruza tus límites creyendo que los respeta. Jung lo llamaba ceguera psíquica. Cuando el ego se niega a reconocer la sombra encuentra otro camino para salir. Y ese camino suele ser otra persona. Entonces, ¿cómo te proteges de esta invasión invisible? Con conciencia radical. Debes volverte experta en tus propias emociones para detectar cuando aparece una que no es tuya. Sigue tu culpa, analiza tus dudas y pregúntate, ¿esto es mío o me lo entregaron? Porque el inconsciente no toca la puerta, se cuela por tu compasión y una vez dentro, comienza a reescribir tu realidad. Pero si ves el guión, puedes dejar de actuar el papel. Y aquí viene el giro. La historia de la proyección no termina con ser víctima. A veces, sin darte cuenta, tú también proyectas. A veces, ese peso que jurabas estar cargando por otros es tu propio dolor no resuelto, escapándose hacia afuera. En el siguiente capítulo conoceremos al manipulador inconsciente, no como el villano, sino como el niño herido detrás del telón, un niño cuyo silencio grita más fuerte que cualquier palabra y cuyo dolor se convierte en trampa para cualquiera que se atreva a cuidar. Probablemente conoces a alguien así. No grita, no golpea, ni siquiera pide mucho, pero de algún modo, después de cada interacción, terminas agotada, como si hubieras pasado por una tormenta que no dejó rastros visibles, pero sí una grieta invisible por dentro. Esa es la figura del manipulador inconsciente. No pone trampas a propósito. Él es la trampa, no por maldad, sino por dolor. Carl Jung nos enseñó que las emociones no integradas no desaparecen, se desbordan buscando una salida. Y si tú estás cerca, te conviertes en el recipiente, crees que estás ayudando. Pero lo que ocurre es mucho más peligroso. El manipulador inconsciente no quiere hacerte daño, quiere sobrevivir. Su dolor es tan profundo, tan enterrado, que ni siquiera lo reconoce. Entonces lo descarga, de forma sutil, a través de la culpa, el silencio, la dependencia emocional disfrazada de amor. Te descubres ajustando cada palabra, cada gesto, solo para mantenerle estable. Hablas menos, sientes menos, incluso te haces pequeña para no alterarlo. Pero aquí está la verdad, no están reaccionando a ti. Están reaccionando a su pasado, usando tu presente. Y cuanto más tiempo te quedas, más se borra la línea entre cuidar y ser cautiva. Esta dinámica es cruel precisamente porque se disfraza de intimidad. Parece conexión, se ve como vulnerabilidad, pero no lo es. Es fusión emocional. No te están viendo, te están usando. No por malicia, sino por programación inconsciente. Muchas veces, estas personas también fueron abandonadas emocionalmente y ahora repiten ese drama contigo como nueva protagonista. Te conviertes en el bastón emocional, el estabilizador, la heroína,
Y si te alejas, aunque sea un instante, de repente te vuelves la villana. Jung explicaba que el dolor no reconocido tiene una fuerza gravitacional. Atrae a otros hacia su órbita. El manipulador inconsciente no busca apoyo, busca a alguien que cargue lo que se niega a enfrentar. Y si tú eres la fuerte, la empática, la sanadora, eres el blanco perfecto. Tu fortaleza se convierte en tu maldición, porque cuanto más das, más desapareces, y aún así nunca será suficiente. ¿Por qué? Porque estás intentando curar una herida que no es tuya con herramientas que no están hechas para eso. Este tipo de manipulación ocurre sin decir una sola palabra. A veces es un suspiro, una mirada, un silencio, y de repente estás en alerta máxima. Te apresuras a arreglar las cosas, pides disculpas sin saber por qué, doblas tus límites en nombre del amor, pero el amor sin claridad no es amor, es confusión disfrazada. Lo que realmente estás haciendo es abandonarte para salvar a alguien que ni siquiera está dispuesto a entrar en batalla con su propia alma. Y Jung nos advirtió, cuando protegemos a otros de su sombra, terminamos heredándola. Aquí es donde el ciclo se vuelve más profundo, porque una vez dentro, empiezas a creer que debes quedarte, que tu presencia es esencial, que irte sería cruel. Pero aquí va una verdad difícil. Quizá quedarse es lo más cruel para ti. El manipulador inconsciente no cambia con comodidad, cambia con confrontación, no contigo, con él mismo. Y cada vez que tú intervienes para calmar su tormenta, le robas la oportunidad de enfrentarla. Te vuelves el colchón entre él y su crecimiento. Y aquí es donde muchos se sienten atrapados. Pero no es una mala persona. Por supuesto que no. Por eso duele tanto. Esto no se trata de culpar, se trata de despertar. Porque tu sistema nervioso no es un sacrificio. Tu salud mental no es una donación. Mereces relaciones donde el cuidado sea mutuo, no unidireccional. Y por difícil que sea, a veces lo más amoroso que puedes hacer es dar un paso atrás y decir, no soy tu terapeuta, no soy tu curita, no soy tu salvadora. Eso no es crueldad, es claridad. Ahora imagina a alguien que no solo está atrapado en esta dependencia emocional, sino que ha construido toda su identidad en ocultarla. Alguien que lleva una máscara perfecta todos los días, que dice lo correcto, sonríe en el momento exacto, mientras entierra una tormenta por dentro. En el próximo tema entraremos en el mundo del portador de la máscara y exploraremos por qué la persona que mostramos al mundo puede convertirse en la jaula que asfixia a quienes realmente somos. No todas las mentiras se dicen. Algunas se llevan puestas en el rostro, en la postura, en esa sonrisa perfectamente calculada. Tú lo has visto, tal vez incluso lo has vivido. Esa persona que siempre está bien, que nunca se queja, que es agradable, amable, siempre disponible, pero bajo la superficie hay algo hueco, algo ensayado. Jung lo llamó la persona, la máscara social que usamos para sobrevivir en un mundo que exige roles. Y aunque es necesario tener una, el peligro comienza cuando esa máscara se convierte en tu identidad. El portador de la máscara no está fingiendo. Se ha olvidado de que está fingiendo. Cree que es su papel, el buen empleado, la pareja perfecta, la amiga leal. Pero en el fondo, su verdadero yo se está asfixiando, enterrado bajo capas de actuación. Jung advirtió que identificarse con la persona bloquea el proceso de individuación. Cuando vives para la imagen que otros esperan de ti, te desconectas de tu profundidad. Dejas de preguntarte qué sientes. Solo preguntas, ¿qué debería sentir para ser aceptada? Estas personas no explotan, no manipulan, al menos no de forma consciente.
En cambio, exigen que todos a su alrededor participen en su obra. Esperan que reflejes su imagen, que sonrías, que evites el caos, que no traigas demasiada emoción ni demasiada verdad, y si lo haces, lo notarás de inmediato. La tensión, el silencio, la incomodidad, porque tu autenticidad amenaza su ilusión, y las ilusiones son frágiles. En la vida cotidiana, esta dinámica aparece en familias, trabajos, incluso amistades. Dices algo verdadero y lo ignoran. Expresas tristeza y cambian de tema. Muestras vulnerabilidad y te responden con un cliché. No son coincidencias, son mecanismos de defensa. El portador de la máscara no te está rechazando. Está huyendo de lo que tu verdad despierta en él. Esas partes enterradas que ha intentado ocultar, incluso de sí mismo. Lo más triste es que muchas veces estas personas parecen felices por fuera, pero por dentro hay una miseria callada, un sentimiento de no ser vistas, incluso rodeadas de gente. Porque cuando vives como una máscara, nadie conoce a tu verdadero yo, y con el tiempo, tú también olvidas quién eres. Te conviertes en una colección de reacciones, expectativas y actuaciones. Tu alma se calla, y ese silencio no es paz, es exilio. Si vives con alguien así, tarde o temprano notarás el precio. Empiezas a censurarte, juegas a lo seguro, ríes sin querer, imitas su cortesía y poco a poco pierdes tu voz. No porque te lo pidieron, sino porque inconscientemente aceptaste entrar en su guión. Y una vez dentro de la obra, es difícil recordar que la vida real alguna vez fue espontánea. Pero aquí va la advertencia. Detrás de cada persona rígida, algo está cocinándose. Porque las emociones no desaparecen cuando se ignoran. Fermentan, acumulan presión. Y cuando finalmente rompen la superficie, no tocan la puerta, estallan. En el próximo tema, entraremos en la tormenta detrás de la sonrisa. La sombra reprimida, esa parte de ti que cuando se niega por demasiado tiempo, no se desvanece, ataca. Hay personas que nunca levantan la voz, nunca gritan, nunca maldicen, nunca lloran. Se enorgullecen de ser calmadas, equilibradas, incluso espirituales. Pero si pasas suficiente tiempo con ellas, lo sentirás. Esa tensión silenciosa, como estar al borde de una falla tectónica justo antes del terremoto. Carl Jung llamó a esto la sombra, las partes de nosotros mismos que nos negamos a ver y que por eso enterramos. Pero enterrado no significa muerto, y cuando ignoramos la sombra por demasiado tiempo, no desaparece, detona. La sombra reprimida no es obvia, se disfraza de bondad. Estas personas son serviciales, disciplinadas, incluso admiradas, pero hay un precio. No toleran la debilidad, se inquietan con la autenticidad, juzgan, aunque sea sutilmente, a quienes expresan dolor, porque eso les recuerda su propio dolor, encerrado como un monstruo en el sótano del alma. Y cuanto más lo reprimen, más poder gana. Jung advirtió: cuanto más fuerte es la persona que mostramos, más oscura se vuelve la sombra que ocultamos. En la vida diaria, esta persona parece confiable, hasta que, de repente, deja de serlo. Un día, un pequeño inconveniente desata una reacción enorme, un mensaje sin responder, un cambio de planes, un desacuerdo mínimo. Y de pronto, el aire se vuelve pesado, te castigan, no por lo que hiciste, sino por todo lo que han callado durante años. Rabia, envidia, culpa, todo estalla y tú quedas en medio del fuego cruzado y ellos insisten en que solo están siendo honestos o que por fin se están expresando. Pero eso no es expresión, es combustión emocional. Es vital entender que la sombra no es maldad. Contiene oscuridad, sí, pero también poder, creatividad, sexualidad, vitalidad. Pero cuando se niega,
se convierte en veneno. Una persona que reprime su sombra es como una casa que sella una habitación y finge que no existe, pero esa habitación se llena de presión, de moho, de fuego, y tarde o temprano arrasa con toda la casa, y cualquiera que esté cerca se quema. Vivir con alguien así es caminar sobre un campo minado. Nunca sabes qué lo va a detonar, así que te vuelves cautelosa, caminas con cuidado, hablas menos, sientes menos, hasta que un día te das cuenta, no estás protegiéndolo de sí mismo, te estás protegiendo tú de una parte suya que él se niega a enfrentar. Y lo más triste es que cree tener el control, pero reprimir no es controlar, es aplazar. Y cuando ese aplazo termina, alguien siempre paga el precio. Esta dinámica suele esconderse detrás del moralismo. Personas rígidas, que hablan con frases absolutas, que predican pureza y perfección, pero debajo hay una tormenta esperando permiso para liberarse. Jung lo vio con claridad. Cuando reprimimos partes de nosotras mismas, las proyectamos en los demás. Vemos pecado afuera porque no soportamos verlo dentro, y así comienza el ciclo de juicio, vergüenza y violencia silenciosa. Y esa violencia no solo afecta a quien reprime, se propaga, te hace dudar de tus impulsos más naturales, convierte la alegría en culpa, la pasión en vergüenza. Empiezas a censurar tu risa, tu tristeza, tus necesidades, todo para evitar el conflicto. Pero eso no es paz, es abandono de ti misma. Estás viviendo bajo una tiranía emocional gobernada por alguien que ha declarado la guerra a su propia humanidad. Lo más trágico de todo es que esa sombra podría transformarse, integrarse, ser reconocida, pero en vez de eso se esconde, se teme, se convierte en un arma. Y ahora tú eres el blanco, no porque lo merezcas, sino porque estás disponible. Y aún así, hay una forma de represión aún más peligrosa. Una que se disfraza de virtud, que convierte el miedo en rectitud moral. En el próximo tema, conoceremos al controlador moral, aquel que no solo reprime su sombra, sino que construye una prisión de culpa para todos los que se atreven a sentir lo que él no puede aceptar. No todas las armas parecen un puño. Algunas se disfrazan de virtud. Algunas suenan como buenos consejos. Otras se esconden tras una voz suave que dice estar preocupada por ti. Este es el territorio del controlador moral, la persona que transforma la culpa en una herramienta, la ética en una correa y la moral en una jaula. Carl Jung vio este patrón como una de las formas más insidiosas de represión inconsciente, porque no parece control, parece virtud, pero detrás de cada moralista rígido hay una sombra gritando por ser reconocida. El controlador moral no grita, corrige, no ataca, guía. Pero el resultado es el mismo. Te hace sentir pequeña, equivocada, defectuosa. Carga con un aura de rectitud. Habla con certeza. Y esa certeza asfixia. ¿Por qué? Porque no deja espacio para la complejidad. No permite la imperfección, no da permiso para ser humana, y lo más peligroso, convierte tus impulsos naturales en pecados que debes expiar. En las familias, este arquetipo aparece como el padre excesivamente estricto, en contextos religiosos, como la superioridad espiritual. En el trabajo, como ese colega que esconde su amargura detrás de reglas y protocolos. Pero el hilo conductor siempre es el mismo. No buscan la verdad, buscan control. Jung advirtió que cuando la moralidad se usa como máscara, la sombra que hay detrás se vuelve más agresiva. Cuanto más alguien predica pureza, más probable es que esté ocultando caos. El verdadero peligro aquí es la erosión psicológica. Comienzas a vigilarte a ti misma. Pides disculpas por estar cansada, justificas tu alegría, minimizas tus deseos. No porque sean malos, sino porque alguien te hizo creer que lo eran. El controlador moral no necesita gritar para dominarte, solo necesita que internalices su voz.
Y una vez que eso ocurre, ya vive dentro de tu cabeza. Lo aterrador es lo convincentes que pueden parecer. Realmente creen que están ayudando. Piensan que están corrigiendo, iluminando, protegiendo. Pero lo que en realidad están haciendo es proyectar, lanzando su yo rechazado sobre los demás. Tú te conviertes en la pecadora para que ellos puedan sentirse santos. Tú cargas con la vergüenza para que ellos puedan sentirse puros. Es una transacción basada en el miedo inconsciente, no en la verdad. Este rol suele desarrollarse en personas que alguna vez fueron profundamente juzgadas. Ahora se han convertido en lo que alguna vez las hirió, pero envuelto en justificación moral. Y eso las vuelve ciegas. No pueden ver el daño que causan, porque están demasiado convencidas de su propia bondad. Creen que te están salvando, pero en realidad están intentando salvarse a sí mismas del terror de mirar hacia adentro. La parte más devastadora: empiezas a creerles, cuestionas tus deseos, reprimes tus instintos, te encoges para encajar en su versión de lo que significa ser buena, y el mundo se vuelve más pequeño, más frío, más pesado, no por quien tú eres, sino por quien ellos necesitan que seas. Y poco a poco te conviertes en una marioneta, colgando de hilos hechos de culpa, vergüenza y miedo a decepcionar a alguien cuyo amor depende de tu obediencia. Pero a veces los hilos se rompen. A veces la culpa se convierte en rabia. Y ahí es cuando todo se vuelve explosivo. Porque si bien el controlador moral está impulsado por la represión, el próximo arquetipo está impulsado por el caos mismo. En el siguiente tema, exploraremos al individuo complejo, alguien cuyas heridas no sanadas no solo proyectan, se apoderan de todo. Un momento te ama, al siguiente te destruye y ni siquiera sabe por qué. Un momento están cálidos, generosos, riendo contigo como si nada pudiera salir mal. Al siguiente llega la tormenta, una palabra, una mirada, un mensaje olvidado, y de repente se cierran, explotan, te acusan. Te quedas confundida, herida, preguntándote qué diablos pasó. Pero aquí está la verdad. No se trata de ti. Se trata de un complejo, un cúmulo de emoción y memoria enterrado en su inconsciente que ahora secuestra el presente. Jung llamaba a los complejos personalidades fragmentadas. Y cuando se activan, actúan a través de la persona como un fantasma repitiendo su pasado. El individuo acomplejado no es malvado, es inestable. No por elección, sino por arquitectura psíquica. Está gobernado por heridas pasadas que nunca fueron digeridas. Abandono, rechazo, traición. No son solo recuerdos, son cables pelados. Y lo peor, ni siquiera ellos entienden sus reacciones. Creen que están siendo lógicos, pero en realidad están luchando batallas de hace años y tú eres el oponente sin saberlo. Si alguna vez caminaste en puntillas alrededor de alguien, ya lo viviste. Evitas ciertos temas, reduces tus necesidades, mides tu tono solo para no provocar una reacción. Pero eso no es mantener la paz, es desaparecerte a ti misma. Porque no importa cuánto cuidado tengas, algo siempre terminará activando su complejo. Y cuando eso pase, no verán a ti, verán a un fantasma, al padre que los descuidó, a la pareja que los abandonó, al amigo que los traicionó, y tú pagarás por lo que otra persona hizo. Este ciclo es agotador. Después de cada explosión, tal vez se disculpen, lloren, prometan cambiar, y por un tiempo, todo parece estar bien de nuevo. Ves su calidez, su profundidad, su sinceridad, pero luego vuelve a pasar. El ciclo se reinicia y cada vez tu sentido de la realidad se erosiona un poco más. Empiezas a dudar de ti misma, de tu memoria, de tu verdad, hasta que un día ya no sabes dónde terminas tú y dónde comienza su caos.
Jung enseñaba que todos tenemos complejos, pero cuando están inconscientes se convierten en tiranos. Hablan por nosotros, sienten por nosotros, deciden por nosotros. El individuo acomplejado no ha confrontado sus heridas internas, han sido colonizados por ellas. Y si estás cerca de alguien así, sus complejos comienzan a colonizarte a ti también. Absorbes su miedo, su inestabilidad, su volatilidad emocional y eventualmente tu sistema nervioso se reconfigura en torno a su imprevisibilidad. Así es como se propaga el trauma, no solo a través de eventos, sino a través de relaciones. Esta persona puede haber sido profundamente herida en el pasado, pero si no toma responsabilidad por su sanación, se convierte en fuente de daño en el presente. Y tristemente, quienes más sufren son a menudo los que más intentan ayudar, los que se quedan, los que aman, los que tratan de entender. Pero el amor no basta cuando la otra persona está siendo arrastrada por fuerzas que se niega a enfrentar. Lo que hace que esta dinámica sea aún más peligrosa es su inconsistencia. Crea una especie de adicción emocional. Anhelas los buenos momentos, así que toleras los malos. Vives por los picos y sobrevives los valles. Y pronto, el caos se siente normal. Olvidas cómo se sentía la calma. Pero esto no es una relación, es un bucle de trauma. Y no importa cuánto amor viertas, nunca será suficiente para sanar lo que la otra persona se niega a mirar. Pero algunas personas no explotan. No cambian repentinamente ni te acusan de frente. Te drenan en silencio, poco a poco, día tras día, hasta que no queda nada. En el siguiente tema conoceremos al vampiro psíquico. No alguien que grita, sino alguien que se aferra, que se alimenta de tu energía sin devolverte nada. Y cuando por fin te das cuenta, ya estás vacía. Algunas personas no te quitan nada de forma violenta, lo hacen suavemente, tan suavemente que ni siquiera lo notas al principio. Vienen como la amiga necesitada, la pareja frágil, el alma eternamente herida que solo necesita un poco más de tiempo. Y al principio tú das. Por supuesto que sí, escuchas, te desvelas, reafirmas, consuelas, te sacrificas. Pero eventualmente lo sientes, un cansancio que no se cura con dormir, un dolor sordo, producto del esfuerzo emocional constante. Esto es un vampiro psíquico, no quiere tu compañía, quiere tu energía. Jung no usó el término vampiro psíquico directamente, pero describió el vínculo simbiótico, una fusión inconsciente entre dos psiques donde una persona se convierte en la extensión emocional de la otra. El vampiro psíquico prospera en este tipo de vínculo. Se adhiere a personas empáticas, maternales, emocionalmente disponibles. ¿Por qué? Porque no quieren crecer, quieren que los carguen, no por maldad, sino por miedo. Miedo a la responsabilidad, miedo a la soledad, miedo a enfrentarse a sí mismos. Esta persona no siempre es dramática, de hecho puede ser de voz suave, amable, incluso profundamente sensible. Pero detrás de esa sensibilidad hay un pozo sin fondo. No importa cuánto amor entregues, nunca será suficiente. Siempre están en crisis, siempre al borde. Y tú te vuelves la rescatadora, la dadora constante, hasta que un día ya no recuerdas cómo se sienten tus propias necesidades. Toda tu vida se ha convertido en una respuesta al hambre emocional de alguien más. El vampiro psíquico no manipula con agresión, lo hace con impotencia, y esa impotencia se vuelve un arma. Si pones un límite, se sienten heridos. Si tomas distancia, entran en pánico. Si dices no, se enfrían o desaparecen. De repente, sientes culpa por tener límites, te sientes egoísta por necesitar descanso, fría por querer silencio. Eso no es amor, es una trampa y no viene con cadenas, viene con 1000 pequeños momentos de culpa y obligación.
Lo que hace esta dinámica especialmente peligrosa es su lentitud. No golpea de golpe, se acumula. Día tras día, un poco más de ti desaparece. Dejas de soñar, de reír, de sentir entusiasmo por la vida, no porque estés deprimida, sino porque te has convertido en la esponja emocional de alguien más. No están sanando, están externalizando su dolor, y tú te has convertido en su anfitriona. Jung nos advirtió que las relaciones inconscientes disuelven la identidad. En la simbiosis, la línea entre yo y tú se borra. Y eso es exactamente lo que sucede aquí. Dejas de saber dónde terminan ellos y dónde comienzas tú. Crees que estás ayudando, pero en realidad te estás disolviendo. Dejas de ser tú y te vuelves ellos. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil es irte, porque ahora tu autoestima depende de su estabilidad. Sus necesidades se convierten en tu propósito. El vampiro psíquico no quiere hacerte daño, pero lo hará, porque no está buscando una pareja, está buscando una madre emocional, alguien que sostenga todo lo que no puede procesar, y si no tienes cuidado, pasarás años en una relación unidireccional, llamándola amor, mientras te desangras por dentro, y cuando por fin te des cuenta, el daño ya estará hecho. Pero hay algo aún más sutil que esto, algo que no comienza con la necesidad del otro, sino con tu empatía. En el siguiente tema, exploraremos la pérdida del yo en la simbiosis. Ese momento aterrador en el que ayudar se convierte en desaparecer, y el amor se vuelve una lenta anulación de quien eres. Todo comienza con algo hermoso. Te importa, escuchas, acompañas, dices, estoy aquí para ti, y lo dices en serio. Pero en algún punto, el equilibrio se rompe. Sus necesidades se vuelven el centro. Su estado de ánimo define tu día. Su silencio se convierte en tu problema por resolver. Y no lo notas de inmediato, porque el amor, al fin y al cabo, se trata de dar. Pero hay una línea que nadie te enseña a ver. La línea entre el amor y la fusión, entre la compasión y la autoaniquilación. Carl Jung llamó a esto el peligro de la identificación inconsciente cuando dos personas se funden sin saberlo en un solo sistema psíquico, sin límites, sin reflexión, solo absorción emocional. En esta simbiosis dejas de ser persona, te vuelves función, papel, espejo. Y poco a poco, olvidas tus propias necesidades, no porque hayan desaparecido, sino porque las necesidades del otro han ocupado todo el espacio. Al principio, se siente noble, estás siendo fuerte, apoyadora, leal, pero con el tiempo, tu cuerpo comienza a traicionarte. Tensión, cansancio, ansiedad, no por conflicto, sino por vigilancia emocional constante. Siempre estás escaneando, midiendo, ajustándote para mantener todo en calma. Pero la armonía comprada a costa de ti misma no es armonía, es secuestro, con una sonrisa. Tal vez digas, pero yo elegí esto, y ahí está la trampa, lo hiciste, pero fue una elección inconsciente, impulsada por tus propios patrones, la necesidad de ser necesitada, de demostrar tu valor a través del sacrificio, de evitar el abandono volviéndote indispensable. Jung creía que todos llevamos estos guiones ocultos, y si no los cuestionamos, no nos llevan a la conexión, sino a la codependencia disfrazada de amor. Esta dinámica aparece en todas partes, en relaciones románticas, amistades, incluso en vínculos madre-hija o padre-hijo que nunca evolucionaron. Te descubres diciendo que sí cuando quieres decir que no. Te haces pequeña para que el otro se sienta grande. Minimizar tu dolor para que el suyo ocupe el escenario y eventualmente sientes miedo. Miedo de que si te recuperas a ti misma, todo se derrumbe. Y ese miedo no es irracional, porque en relaciones simbióticas, el momento en que te afirmas sube la tensión. ¿Por qué?
porque tu identidad nunca fue parte del acuerdo. Te valoraron por tu función, no por tu totalidad. Y cuando dejas de funcionar, cuando dejas de rescatar, suavizar, amortiguar, amenazas el sistema. Entonces te devuelven a tu lugar a punta de culpa. Jung enseñó que la individuación, el camino hacia la totalidad psicológica, requiere separación. Saber dónde terminas tú y dónde comienza el otro. Pero en la simbiosis eso es imposible. Estás atrapada en la fusión emocional, viviendo dos vidas al mismo tiempo y perdiendo ambas. ¿Y lo peor? Tal vez incluso lo justifiques. Me necesita, solo estoy siendo compasiva. Pero cuidar sin respeto propio no es amor, es servidumbre. La única salida es el reconocimiento. Ver el costo de esta dinámica, no solo en tu energía, sino en tu identidad. Porque mientras más tiempo permanezcas invisible en nombre de la conexión, más desconectada estarás de ti misma. Y eso no es sostenible. Tarde o temprano algo se rompe. Y cuando lo haga, despertarás o desaparecerás por completo. Pero aún falta una última pieza de este rompecabezas, porque incluso después de despertar, muchas personas siguen atrapadas, no por el otro, sino por sí mismas. En el próximo tema enfrentaremos el costo de la empatía, el precio emocional de ser siempre la fuerte y el peligro oculto de jamás decir ya basta. La empatía es hermosa hasta que te rompe. La gente habla de ella como una virtud, un superpoder, y lo es. Pero nadie habla del después, del vacío que sientes tras cargar con el dolor de todos los demás, de la culpa que aparece cuando dices no, mientras tu cuerpo grita, por favor, otra vez no. La empatía se convierte en una carga silenciosa, y si no tienes cuidado, se convierte en tu identidad. Jung nos advirtió, cuando una persona confunde ayudar con convertirse en el otro, empieza a perder su ancla interior. El costo de la empatía es sutil. Estás presente cuando nadie más lo está. Escuchas hasta que tus oídos zumban. Das y das, pensando que estás haciendo lo correcto. Y tal vez lo estés, pero un día lo notas. Estás cansada. Ya no te ríes como antes. Olvidas tus propias opiniones. Te sientes desvanecida porque tu atención ha estado en todos, menos en ti. Y mientras más personas dependen de ti, más difícil se vuelve alejarte. Aquí está la trampa. Cuanto más das, más esperan. No viene acompañado de agradecimientos, viene con exigencias. De repente, la gente se ofende cuando te tomas un tiempo para ti. Te llaman distante cuando guardas silencio. Te llaman egoísta cuando proteges tu energía. Pero eso no es amor, es dependencia. Y lo que parece cercanía es, en realidad, una invasión emocional. Jung creía que la plenitud no viene de entregarte por completo, sino de conocerte profundamente. Y conocerte requiere espacio, silencio, límites. Pero el mundo rara vez premia eso, especialmente a las personas empáticas. Te elogian por tu sacrificio, por tu gran corazón, por tu capacidad de cargar con los demás. Pero nadie pregunta, ¿y quién te carga a ti? Y si tú no haces esa pregunta, el agotamiento lo hará por ti. Esto no se trata de volverse fría, se trata de volverse clara. La empatía sin límites se convierte en martirio, y el martirio en resentimiento. Las mismas personas a las que una vez amaste ayudar, empiezas a mirarlas con amargura, no porque hayan cambiado, sino porque te olvidaste de incluirte en la ecuación. Y esa amargura es tu alma tocando la puerta, diciendo, te extraño. Si alguna vez saliste de una conversación más agotada que nutrida, lo has sentido. Si alguna vez seguiste dando solo para evitar conflictos, lo viviste. No es tu culpa. El mundo nos enseña a confundir empatía con bondad, pero Jung nos enseña que la integración es mejor que la bondad,
Y a veces integrar significa decir, esto no me pertenece. Porque aquí viene la verdad más dura. No todos quieren sanar, algunos solo quieren un anfitrión. Y si has pasado tu vida siendo ese anfitrión, entonces sabes lo que cuesta. Cuesta tu paz, tu claridad, tu alegría. Y lo peor de todo, cuesta tu identidad. El precio de la empatía sin límites, eres tú misma. Pero hay un camino de regreso. Y comienza recordando quién eres, más allá de los papeles que desempeñas. En el próximo y último tema descubriremos el camino hacia la individuación, la visión de Carl Jung para recuperar tu integridad, tu soberanía y tu poder para amar, sin perderte en el proceso. Llega un momento silencioso, repentino, en el que te das cuenta de que has estado viviendo a través de las emociones, expectativas y proyecciones de los demás. Has cargado con pesos que nunca fueron tuyos. Te has moldeado para encajar en necesidades que nunca aceptaste satisfacer, y en ese momento algo se quiebra, no de forma dolorosa, sino liberadora. Ese es el inicio de la individuación, el término que Carl Jung usó para describir el camino de regreso a tu verdadero ser. No es un viaje para convertirte en alguien nuevo. Es un proceso para recordar quién eras, antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Jung creía que el inconsciente no es solo un lugar oscuro, es también una fuente de sanación, creatividad e integración. Pero solo si lo enfrentamos. Las figuras que conocimos en este camino, el manipulador, el que lleva máscara, el vampiro psíquico, no son enemigos, son mensajeros, reflejos de lo que ocurre cuando lo inconsciente toma el control. Y ahora la pregunta es, ¿vas a dejar que ese patrón continúe o tomarás el volante de tu propia psique? Individuarse no significa aislarse, no significa cerrar el corazón, significa fortalecer tu centro para poder conectar sin desaparecer. Significa aprender a decir, esto es mío y esto es tuyo. A veces no se siente como una revolución, a veces es tan simple como hacer una pausa antes de decir que sí. Preguntarte qué deseas, alejarte del caos que solías llamar amor, o simplemente reclamar 5 minutos de silencio en un mundo que no deja de gritar. Este camino es lento, sagrado, profundamente personal, y comienza con conciencia. Conciencia de tus patrones, de los papeles que has representado, de las emociones heredadas. Jung decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Esta es tu invitación para interrumpir ese destino, para nombrar las fuerzas que antes te controlaban, y al nombrarlas, desarmarlas. Individuarse requiere coraje, vas a decepcionar a personas, vas a perder vínculos que dependían de tu silencio, pero lo que ganarás es infinitamente más valioso: claridad interna, soberanía emocional, la capacidad de amar desde la verdad, no desde la culpa, de dar sin agotarte, de vincularte sin borrarte. No es el camino fácil, pero es el único que te lleva de regreso a casa. El mundo no necesita más personas perfectas, necesita personas completas, personas que puedan mirar su sombra sin temblar, que sientan empatía sin ahogarse, que puedan decir, estoy aquí para ti, sin abandonarse a sí mismas. Eso es lo que permite la individuación. No una vida sin dolor, sino una vida en la que el dolor deja de ser amo y se vuelve maestro. Así que si te viste reflejada en alguna de las dinámicas que exploramos, no te juzgues, no entres en pánico, sonríe, porque el reconocimiento es la primera chispa de la conciencia, y con conciencia todo puede cambiar. No ocurrirá de la noche a la mañana, pero comienza en el instante en que te preguntas, ¿de quién es esta historia que estoy viviendo? Y tienes el coraje de reescribirla,
Has caminado a través de 10 sombras, 10 dinámicas invisibles que moldean nuestras vidas más de lo que imaginamos. Pero la información no es transformación. El siguiente paso es tuyo. En la introducción y conclusión vamos a unir todas estas piezas y mostrarte exactamente qué hacer a partir de ahora. Acabas de ver lo invisible. No monstruos en la oscuridad, sino patrones en la luz, patrones que drenan tu energía, distorsionan tu identidad y reescriben tus emociones, sin tu consentimiento. Ahora que los has nombrado, proyección, represión, persona, fusión, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta conciencia? ¿Vas a seguir fingiendo que todo está bien mientras colapsas en silencio? ¿Vas a seguir actuando roles en relaciones que te cuestan la paz? ¿O vas a elegir claridad sobre confusión, verdad sobre apariencia, libertad sobre culpa? Quizás las personas a tu alrededor no cambien, pero tú sí puedes cambiar, y cuando lo haces, toda la dinámica cambia. Dejas de rescatar a quienes se niegan a nadar. Dejas de culparte por dolores que no son tuyos. Dejas de confundir empatía con autoanulación. Jung no prometió un camino fácil, pero sí uno poderoso. El camino de la individuación. Una vida donde tus límites son firmes, tu amor es limpio y tu alma por fin es escuchada. Entonces, aquí está tu próximo paso. Empieza pequeño. Elige una dinámica que resonó contigo, escríbela, reflexiona sobre dónde aparece en tu vida y dónde te has quedado callada. Luego, toma hoy una decisión, una sola, que honre tu verdad. Y si este video te ayudó a ver algo con claridad, no te lo guardes, compártelo. Escribe en los comentarios cuál arquetipo te golpeó más fuerte. Alguien allá afuera necesita leer tus palabras para despertar también. Y si quieres seguir creciendo, seguir viendo, seguir deshaciendo capas, suscríbete al canal, activa las notificaciones, porque tu mente no es un campo de batalla, es un hogar. Y ha llegado el momento de reclamarlo.